Bienvenidos a un viaje transformador hacia la autotransformación y el crecimiento personal. Exploraremos los 33 principios estoicos que te guiarán en tu camino hacia una vida plena de sabiduría y serenidad. Imagina vivir en armonía con la naturaleza, adaptándote con valentía a lo que está fuera de tu control y enfocándote en lo que realmente importa. Los estoicos enseñan que, al alinear nuestras acciones con las leyes de la naturaleza, encontramos una paz interior inquebrantable. Pero hay más. Los principios estoicos nos enseñan a cultivar la virtud en cada decisión, a reconocer la impermanencia de las cosas y a vivir plenamente el presente. A lo largo de este viaje, aprenderemos a apreciar cada momento y a encontrar significado en nuestras acciones. Descubrirás cómo tomar decisiones sabias y cultivar relaciones auténticas y virtuosas. Para entender mejor estos principios, usaré una historia de un joven llamado Marco. Hace mucho tiempo, en una antigua ciudad, vivía un joven llamado Marco. Desde temprana edad, Marco había aprendido los valores de su familia, quienes seguían los principios estoicos transmitidos de generación en generación. Su abuelo, un sabio anciano, era un devoto seguidor de estas enseñanzas. Principio 1. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Para Marco, esto significaba más que solo admirar los paisajes naturales. Su abuelo le enseñó que, al alinearse con las leyes de la naturaleza, uno encuentra la serenidad y la aceptación de lo que no puede controlar. Cuando la tormenta azotaba la ciudad, Marco observaba cómo las aves volaban sin miedo, recordándole que, como ellos, debía adaptarse y fluir con las circunstancias. Principio 2. Enfocarse en lo que está bajo tu control. Marco, a veces, se angustiaba por las acciones de los demás y los sucesos incontrolables. Su abuelo le contó la historia de un viejo leñador que solo se preocupaba por cortar leña con la mayor destreza posible. Al concentrarse en su tarea, el leñador encontraba paz y se volvía un maestro en su oficio. Aprendió que solo podía controlar sus pensamientos y acciones, y eso fue suficiente para guiar su vida. Principio 3. Practicar la virtud. Marco anhelaba ser valiente como un guerrero y sabio como un filósofo. Pero su abuelo le mostró que la verdadera sabiduría estaba en reconocer que todos tenemos la capacidad de cultivar virtudes como la justicia y la moderación. La sabiduría no era solo conocimiento, sino saber cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Principio 4. Aceptar la impermanencia de las cosas. En la plazuela del pueblo, Marco observaba cómo una flor florecía en primavera y se marchitaba en otoño. Su abuelo le recordó que así es la naturaleza de todas las cosas, incluida la vida humana. Aprender a apreciar cada momento, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro, era clave para encontrar la plenitud en el presente. Principio 5. No dejarse afectar por el pasado o el futuro. Aunque su juventud estaba llena de alegrías, Marco también cargaba penas y errores del pasado. Su abuelo le enseñó a soltar esas cargas, como un águila que deja caer las plumas viejas para renacer. Vivir en el momento presente, como el canto del pájaro al amanecer, era la melodía que llenaba su corazón. Principio 6. Practicar la gratitud. Una tarde, Marco observaba el atardecer desde una colina cercana. Su abuelo se unió a él y le pidió que cerrara los ojos y escuchara los sonidos de la naturaleza. El canto de los grillos, el susurro del viento entre los árboles, todo era un regalo para sus sentidos. Su abuelo le recordó que, al apreciar las pequeñas maravillas de la vida, uno encuentra una fuente inagotable de gratitud. Principio 7. Desarrollar autodisciplina y autocontrol. Aunque Marco había heredado la determinación de su familia, a veces luchaba contra tentaciones que amenazaban con desviar su camino. Su abuelo le habló sobre un famoso escultor que con paciencia y esfuerzo moldeaba la piedra hasta convertirla en una obra maestra. De la misma manera, la autodisciplina requería moldear la propia voluntad para resistir las tentaciones y tomar decisiones basadas en la razón y la virtud. Principio 8. Ser consciente de las propias emociones. Un día, Marco experimentó una profunda tristeza tras una pérdida significativa. Su abuelo lo llevó a un río y le mostró cómo las aguas fluían sin detenerse, al igual que nuestras emociones. Como el río fluye y cambia, también lo hacen nuestras emociones, le dijo. Permitamos que fluyan, pero no dejemos que nos arrastren. Marco aprendió a observar y comprender sus emociones, permitiéndoles fluir y encontrar calma en su interior. Principio 9. Practicar la moderación.
Una tarde, Marco compartió un delicioso banquete con su familia. Su abuelo le enseñó a disfrutar de la comida sin excesos, apreciando cada bocado con gratitud. La moderación es como una brújula que nos guía hacia un equilibrio en todas las áreas de la vida, le dijo. Desde ese día, Marco encontró gozo en la moderación, valorando más la calidad que la cantidad. Principio 10. Cultivar la paciencia y la calma. Marco a menudo se encontraba inquieto por el ritmo acelerado de la vida y las expectativas que parecían presionarlo. Su abuelo le narró una historia sobre un jardinero que sembraba semillas y esperaba pacientemente a que crecieran. Así como las semillas necesitan tiempo para florecer, también nosotros debemos aprender a esperar con calma y aceptar que el tiempo y las circunstancias están fuera de nuestro control. Principio 11. Buscar la sabiduría y el conocimiento. Marco anhelaba el conocimiento como un sediento viajero en el desierto. Su abuelo le contó la historia de un erudito que dedicaba su vida a aprender y enseñar. La sed de sabiduría nunca se sacia, le dijo. El conocimiento es un tesoro que siempre crece cuando se comparte. A partir de entonces, Marco persiguió el conocimiento no solo para sí mismo, sino para enriquecer a los demás con lo que aprendía. Principio 12. Práctica de la autorreflexión. En una tranquila noche estrellada, Marco se sentó solo en la cima de una montaña y reflexionó sobre su vida. Su abuelo le habló sobre la importancia de mirar hacia adentro para comprenderse mejor a sí mismo. Como un navegante en el mar, necesitamos sintonizar nuestra brújula interna, le dijo. A partir de ese momento, Marco dedicó tiempo a examinar sus acciones y pensamientos, con humildad para reconocer sus errores y la voluntad de corregirlos. Principio 13. Cultivar la amistad y las relaciones virtuosas. Marco valoraba las amistades como tesoros que llenaban su corazón de alegría. Su abuelo le habló sobre la importancia de rodearse de personas de buen carácter que compartieran los mismos valores y respeto mutuo. Las amistades verdaderas son como árboles fuertes que dan sombra en los días más calurosos, le dijo. A partir de ese día, Marco buscó amistades que lo alentaran a crecer y que fueran un refugio en tiempos difíciles. Principio 14. Ser consciente de la brevedad de la vida. En una mañana silenciosa, Marco observó cómo una flor florecía en todo su esplendor y luego se marchitaba en poco tiempo. Su abuelo le recordó que la vida humana también es fugaz y efímera. Como las estrellas en el firmamento, nuestras vidas son destellos en la inmensidad del universo, le dijo. Desde entonces, Marco aprendió a abrazar cada momento con gratitud, sabiendo que cada instante era un regalo precioso. Principio 15. Practicar la humildad y la modestia. Marco había sido elogiado por sus logros, pero su abuelo le enseñó que la humildad era el cimiento de la virtud. Le contó la historia de un gran líder que, aunque tenía un vasto poder, permanecía humilde y nunca olvidaba sus raíces. La humildad nos conecta con la humanidad común que todos compartimos, le dijo. Desde entonces, Marco encontró la grandeza en reconocer sus limitaciones y aprendió a apreciar la grandeza de los demás. Principio 16. No juzgar ni criticar a los demás de manera desmedida. En una jornada soleada, Marco observó cómo algunos vecinos se enfrascaban en chismes y críticas hacia otros. Su abuelo le explicó que, al juzgar sin comprender plenamente la situación de los demás, sembramos semillas de discordia. Como las olas del mar, nuestras palabras pueden crear mareas de armonía o destrucción, le dijo. A partir de ese día, Marco practicó la empatía y el respeto hacia los demás, buscando comprender antes de juzgar. Principio 17. No dejarse afectar por el reconocimiento externo. Marco había soñado con la admiración y el aplauso de la gente, pero su abuelo le habló sobre la trampa del ego y cómo la verdadera valía proviene de la autenticidad y el propósito interno. Como la luna brilla en la oscuridad sin buscar aprobación, también nosotros debemos encontrar nuestro propio brillo interior, le dijo. A partir de entonces, Marco aprendió a valorar su propio sentido de propósito sin depender del reconocimiento de los demás. Principio 18. Enfrentar los miedos y desafíos con coraje. En una noche oscura, Marco se sintió abrumado por temores que lo paralizaban. Su abuelo le contó la historia de un valiente guerrero que, en el campo de batalla, superaba su miedo al pensar en su familia y en la protección de su hogar. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la valentía para enfrentarlo con determinación, le dijo.
Desde entonces, Marco abrazó sus miedos y enfrentó los desafíos con valentía, sabiendo que sólo así podía crecer. Principio 19. Practicar la simplicidad y la frugalidad. En una época de excesos y consumo desenfrenado, Marco buscaba la satisfacción en las posesiones materiales. Pero su abuelo le habló sobre un sabio anciano que encontraba alegría en las cosas simples de la vida, como el canto de los pájaros y la brisa del viento. La verdadera riqueza está en la apreciación de lo esencial, le dijo. A partir de ese día, Marco aprendió a valorar lo que realmente importaba, encontrando la riqueza en lo sencillo. Principio 20. Ser consciente de la interconexión de todas las cosas. Marco miraba el cielo estrellado y se preguntaba sobre su lugar en el universo. Su abuelo le habló sobre la red invisible que conecta todas las formas de vida y cómo cada acción resonaba en el tejido de la existencia. Como las ramas de un árbol están entrelazadas, nuestras vidas están interconectadas con todo lo que nos rodea, le dijo. Desde entonces, Marco se sintió unido con el mundo y comprendió la importancia de sus elecciones y su impacto en los demás. Principio 21. Desarrollar la resiliencia emocional y la capacidad de adaptación. En cierta ocasión, Marco se enfrentó a una serie de reveses que lo llevaron a la desesperanza. Su abuelo le habló sobre un bambú que, aunque se doblaba con el viento, nunca se quebraba. Como el bambú, nuestra resiliencia nos permite adaptarnos y crecer a través de los vientos de la adversidad, le dijo. A partir de ese día, Marco cultivó la fortaleza para enfrentar los cambios con calma y encontrar oportunidades de aprendizaje en las experiencias difíciles. Principio 22. Cultivar la compasión y la bondad hacia los demás. Marco encontró a un hombre solitario en la plaza del pueblo, y su corazón se conmovió por su tristeza. Su abuelo le habló sobre el poder de un acto de bondad para cambiar la vida de alguien. Como las semillas de una planta, nuestros actos de compasión pueden florecer en corazones necesitados, le dijo. Desde entonces, Marco se esforzó por ser compasivo y amable con todos, sabiendo que cada pequeño gesto podía hacer una gran diferencia. Principio 23. No dejarse llevar por el deseo desenfrenado. En un mercado lleno de tentaciones, Marco se sentía atraído por cada objeto brillante y apetecible. Su abuelo le habló sobre un sabio ermitaño que vivía con apenas lo esencial, pero encontraba una profunda paz interior. El deseo desenfrenado es como una tormenta que nubla nuestra visión de lo que realmente importa, le dijo. Desde entonces, Marco aprendió a valorar más la calidad que la cantidad y a encontrar satisfacción en las cosas simples de la vida. Principio 24. No preocuparse por cosas insignificantes o triviales. Marco a menudo se veía atrapado en pensamientos y preocupaciones que no tenían un impacto significativo en su vida. Su abuelo le habló sobre un viejo filósofo que, al enfrentarse a un problema trivial, preguntaba, ¿esto importará dentro de 5 años? A menudo, nos preocupamos por lo insignificante y perdemos de vista lo verdaderamente importante, le dijo. Desde entonces, Marco aprendió a dejar ir las preocupaciones triviales y a enfocarse en lo esencial. Principio 25. No dejar que el odio y la envidia consuman el corazón. Marco a veces se sentía herido por las acciones de otros y experimentaba resentimiento. Su abuelo le habló sobre un joven que aprendió a perdonar y liberarse del odio, encontrando paz en su corazón. El odio y la envidia son como veneno que nos consume desde adentro, le dijo. Desde entonces, Marco eligió cultivar la comprensión, el perdón y la apreciación por el bienestar y el éxito de los demás, liberándose del sufrimiento innecesario. Principio 26. Practicar la empatía y la comprensión. Marco descubrió cómo cada ser humano lleva una historia y un mundo interior único. Su abuelo le habló sobre el arte de escuchar atentamente, como el eco de las montañas que reverbera con cada palabra. En cada palabra y gesto yace el mapa del alma del otro, le dijo. Desde entonces, Marco se convirtió en un oyente genuino, buscando comprender las emociones y experiencias de los demás sin juzgar. Principio 27. Ser consciente de la propia mortalidad. La fugacidad de la vida se volvió una verdad innegable para Marco. Su abuelo le recordó que, como las estaciones cambian, nuestra existencia es un ciclo de nacimientos y despedidas. En el abrazo de la propia mortalidad, encontramos el impulso para vivir plenamente cada instante, le dijo. Desde entonces, Marco vivió con gratitud,
apreciando cada pequeño momento como un regalo del destino. Principio 28. Cultivar la perseverancia. Marco aprendió que rendirse no era una opción ante las pruebas del camino. Su abuelo le habló sobre la fuerza de voluntad que impulsa a las aves migratorias a recorrer miles de kilómetros. Como el viento que impulsa sus alas, la perseverancia nos lleva a alcanzar las estrellas, le dijo. Desde entonces, Marco persistió con valentía, sabiendo que cada paso lo acercaba a su destino. Principio 29. Practicar la escucha activa. En el murmullo de la vida cotidiana, Marco aprendió a prestar atención auténtica a los demás. Su abuelo le enseñó que, como el río que fluye sin interrupciones, la escucha activa nutre las relaciones humanas. En cada palabra del otro yace un fragmento del alma que merece ser escuchado, le dijo. Desde entonces, Marco escuchó con el corazón y encontró en la escucha un puente hacia la comprensión mutua. Principio 30. No dejarse llevar por la ira o el resentimiento. A veces, la ira y el resentimiento amenazaban con turbar la paz de Marco. Su abuelo le habló sobre el poder del perdón, como el sol que disipa las nubes oscuras. El perdón libera el alma de cargas innecesarias, le dijo. Desde entonces, Marco eligió abordar los conflictos con sabiduría y comprensión, encontrando en el perdón una senda hacia la reconciliación interior. 31. Practicar la integridad y la honestidad. Actuar de manera ética y honesta en todas las situaciones, manteniendo la coherencia entre nuestras palabras y acciones. 32. No temer a la muerte o al sufrimiento. Aceptar la realidad de la muerte y el sufrimiento como partes inevitables de la vida, y encontrar fuerza y sabiduría en la contemplación de estos aspectos. 33. Vivir con un propósito significativo. Establecer metas y objetivos que reflejen nuestros valores y aspiraciones más profundos, y trabajar para lograrlos con determinación y pasión. La filosofía estoica ofrece una rica variedad de principios que pueden ser aplicados en nuestra vida diaria para cultivar una mayor sabiduría, serenidad y resiliencia emocional. Estos 33 principios estoicos nos invitan a vivir de acuerdo con la naturaleza, enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, practicar la virtud, ser conscientes de la impermanencia de las cosas y vivir en el presente. También nos instan a cultivar la gratitud, la paciencia, la autodisciplina, la humildad, la bondad hacia los demás y la perseverancia. A través de estos principios, podemos encontrar una guía para enfrentar los desafíos de la vida con coraje, desarrollar relaciones significativas y vivir con un propósito más profundo. Al aplicar estos principios estoicos en nuestra vida, podemos encontrar una mayor claridad, equilibrio y paz interior. Recuerda que la práctica constante y el compromiso con estos principios son clave para su efectividad. A medida que te sumerjas en la filosofía estoica, te animo a explorar y adaptar estos principios a tu propia experiencia y circunstancias.